Señores, saludos, muy buenas noches. Estamos aquí en su programa Última Entrega, en lo que es la entrega de los viernes, el resumen de la semana. Pero en el día de hoy tenemos un invitado que es sumamente importante para el desenvolvimiento del país. Ustedes saben que nosotros tenemos algunas situaciones en torno al tema migratorio, ya sea con los dominicanos que están fuera del país, como con los vecinos y de muchos visitantes que tenemos, en este caso el tema haitiano, que tenemos una cantidad todavía incuantificada de cuántos hay aquí, tenemos el tema de los venezolanos, rusos, aquí hay de todo. Entonces tenemos aquí, sí, los puertorriqueños también bastante, tenemos una figura, una personalidad, representante de la Organización Internacional para las Migraciones. Es básicamente el jefe de la misión de la Organización Internacional para la Migración, el señor Jorge Vaca, y un apellido, la otra parte, un poco difícil para pronunciarlo por nosotros, pero Von. Bienvenido. Un placer, mucho gusto. ¿Cómo lo decimos su apellido completo? Von. ¿Es alemán? Inglés. Inglés, ok. Muy bien, muy buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, Jorge. Un placer Esta estar es tu acá. casa. Muy amable. Y honrado con tu visita. Gracias. Yo creo que el país necesita primero saber qué es el Instituto Nacional de Migración en la República Dominicana y cuál es el rol que tiene que desempeñar para las políticas migratorias y la nueva gobernanza migratoria. Afortunadamente, el Instituto Nacional de Migraciones fue creado por el gobierno para hacer estudios. ¿El gobierno dominicano? El gobierno dominicano. Ok, bien. Para hacer estudios en el tema migratorio y poder asesorar al Consejo Nacional de Migración y a las autoridades al más alto nivel sobre políticas migratorias. Afortunadamente también contrataron a una persona de mucho renombre que también trabajó en Naciones Unidas, la doctora Flor Rojas. ¿Quién es la directora? ¿Quién es la directora? Sí. Pero entonces tenemos a un instituto que se dedica a hacer estudios migratorios y a generar y a sugerir las vías por las cuales se pueden resolver los principales retos del país en cuanto a la migración. Yo veo que también el Ministerio de Relaciones Exteriores creó una dirección de dominicanos en el exterior, que no sé si creo que el instituto también lo regula, y creo que lo dirige la embajadora Wanda Rosado, y corresponde al viceministerio de... Sí, eso pero los dominicanos en la diáspora. Sí, lo de la diáspora, sí. Creo que el viceministro encargado de eso es uno que fue director del Departamento Aeroportuario, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre. Pero el índice a mí me parece que también ha sido muy acertado por parte del gobierno del presidente, porque el tema de la diáspora ha sido relegado a un segundo plano, cuando en realidad merece toda la atención. Porque el Instituto Nacional Instituto Nacional de Migración incide tanto en la migración dominicana en el exterior, claro, como en la migración, claro, de otras nacionalidades en República Dominicana. ¿Qué persiguen ustedes o qué persigue el instituto? Que me imagino que usted es asesor también del instituto. Bueno, nosotros apoyamos al instituto, apoyamos a la Dirección General de Migración, apoyamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, apoyamos al Ministerio del Trabajo. En general apoyamos a ustedes son todas las Naciones aquellas... Unidas. Exactamente. La OIM es la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración. Sí. Y por ello es que decía anteriormente que... Apoyo técnico y financiero. Y financiero. Sí. A ver, seamos claros. Sí. Nosotros tenemos fondos propios y de hecho para Dominicana, nuestra sede en Ginebra, el director general otorgó $250,000 para apoyar el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que fueron $150,000, más un tema de inmigración laboral, que fueron otros 100,000. Los otros recursos, la organización los obtiene a través de aportes de donantes, como por ejemplo el Departamento de Estado, Población, Refugio y Migración y la Unión Europea, que son dos grandes donantes en el país. Bueno, entonces, entrando en materia, y sin ánimo de querer acorralarlo, pero tratando de darle respuesta a una sociedad que está ansiosa, se ha armado un gran escarceo en el cual se dice que sectores, organismos internacionales
persiguen una fusión dominico-haitiana. No sé si usted ha escuchado ese rumor. Esta nación ha estado intervenida 2 veces por el pueblo haitiano y siempre se ha levantado una gran ola de decir que los organismos internacionales, fuerzas externas, quieren que se produzca una unificación porque dicen que el espacio es muy pequeño, más Haití que entre ellos dicen que no tiene agua. Entonces nos gustaría saber si usted tiene conocimiento de eso y qué se ha tratado en ese sentido. A ver, yo le voy a ser honesto. A mí me parece que esto es uno de los grandes absurdos que giran en torno a la migración. Cada país es un país independiente, soberano, y cada país, sin lugar a dudas, tendrá sus prioridades. Yo no creo que para ninguno de los 2 países en la isla la unificación per se esté contemplada. Eso no está en mesa de debate internacional. Yo creo que más bien hay intereses de por medio de algunos círculos que pretenden tensar la situación o la relación entre ambos países para generar roces. En ese sentido, pues, si usted me pregunta a mí, yo con claridad le digo que jamás, en ninguna instancia de gobierno o con sociedad civil o con los organismos de cooperación, ha surgido ese debate. Lo que existen son mesas bilaterales de negociación en términos de migración, de economía, de finanzas, de problemas que competen a ambos países, entre ellos el del clima. Usted sabe que se ha dicho, porque las relaciones, actualmente se ha armado una campaña en las redes sociales que está tratando de tensar las relaciones bilaterales entre el pueblo dominicano y el pueblo haitiano. Y presentan videos, algunos hasta viejos, otros recientes, y básicamente nosotros hemos podido advertir que en parte hay una campaña de un aspirante a la presidencia, nieto de un dictador llamado Rafael Leónidas Trujillo. Hay un nieto de él llamado Ramfis Domínguez, creo que es Ramfis Domingo Trujillo. Entonces han presentado muchos eventos un poquito bruscos o de roce entre los dominicanos y los haitianos, donde han habido muertos, donde han quemado banderas, y su campaña viene siendo como para frenar la sobrepoblación haitiana que hay aquí. Entonces yo creo que eso no coopera en nada al debate, porque desde el punto de vista nuestro el problema es de regulación. Claro. El problema es de regulación, el problema no es de que los haitianos son nuestros enemigos, ni que tenemos que estar divididos con ellos. O sea, ellos tienen su nación, nosotros tenemos la nuestra, pero hay un tema de regulación que tenemos que manejarlo. Entonces, actualmente nosotros tenemos un marco legal sobre una decisión del Tribunal Constitucional que resolvió una crisis de quienes tenían derecho a la nacionalidad y cuáles no. Existe una constitución que regula cuáles son los que tienen y cuáles son los que no tienen. Entonces me gustaría que usted me explicara, partiendo de esos antecedentes, cuál es la participación del instituto, cómo ustedes operan si tenemos una ley de migración, si tenemos una constitución y tenemos sentencia, en torno a las relaciones de la población haitiana aquí en el país. A ver, primero quisiera aclarar, yo represento a la Organización Internacional para las Migraciones, y no al instituto. Con el Instituto Nacional de Migración nosotros cooperamos estrechamente. Sí, claro. Así como otras. También vigilan que la tendría a aplicarse. En realidad nosotros asesoramos técnicamente. Nosotros no vigilamos, somos asesores técnicos y cooperamos mano a mano con los donantes, con los gobiernos, para generar procesos que regulen los flujos migratorios. ¿Qué ustedes buscan? Nosotros lo que creemos que es necesario en este país, como usted muy bien lo explicó, es regular los flujos migratorios. No estamos conscientes que el que ingresen, por ejemplo, muchos haitianos sin pasaporte o sin el documento correspondiente, genera un grado de vulnerabilidad mucho más alto, incluso para ellos. Entonces, el gobierno haitiano, el Estado haitiano, también tiene una responsabilidad sobre sus nacionales. Sobre sus nacionales, para documentarlos y explicarles a sí mismo cuáles son los riesgos de viajar sin documentos. Eso significa que muchas mujeres, por ejemplo, están sujetas a trata y tráfico, caen en las manos del crimen organizado,
Y aquellos que no caen en manos del crimen organizado y no tienen documentos, en muchas ocasiones son explotados en el mercado laboral. Entonces, es de interés de los gobiernos que la gente viaje con sus documentos. Por eso es que nosotros acogimos con beneplácito y aplaudimos como parte de la nueva gobernanza migratoria dominicana el Plan Nacional de Regularización. ¿Por qué? Porque eso regula a los ciudadanos, les da un documento y les orienta a cómo comportarse, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, y en ese sentido pues empezamos a regular. El otro tema que hay que considerar también es que en una frontera tan abierta es necesario pensar en mecanismos que regulen también ese flujo fronterizo de habitantes de frontera. Y la ley precisamente migratoria aquí lo contempla, así como su reglamento. Por eso es que nosotros hemos dicho, señores, en la nueva gobernanza migratoria, República Dominicana está dando pasos muy concretos para lograr que sean regulares, que sean dignos estos movimientos y que sean seguros. Seguros tanto para Dominicana como para Haití. Ahora, si ustedes ven el problema, por ejemplo, de los venezolanos, también van a decir, pero Jorge, tenemos una cantidad de venezolanos que están llegando al país. Pero recuerde, que llegan con documentos. Estas son coyunturas, claro. Primero, vienen con documentos. Segundo, es un país sumamente rico. Sí, porque no pueden atravesar la frontera. Preparados, inmersos en una crisis que está afectando a gran parte de la población y que muchos de ellos se ven pues forzados a viajar. Ahí es donde nosotros decimos, señores, protejamos de la mejor forma posible a esta población que sale, no porque ellos quieran, cuando el venezolano andaba viajando por necesidad, sino porque las circunstancias los han obligado. Pero mira, es interesante lo que tú dices y me llama la atención el perfil migratorio puesto en circulación ayer por el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué persigue realmente ese documento en la sociedad dominicana? ¿O qué importancia tiene para la sociedad dominicana o para el ciudadano dominicano, el empresario, conocer realmente acerca de cuál es el perfil de las migraciones? Este es un documento de consulta, si me permite. Este es el primer perfil migratorio. Cuando yo vine a República Dominicana, una de las principales tareas que me puse frente a los retos que estaba viendo en Dominicana fue necesitamos un documento que se pueda consultar. Sí, claro. Pero que tampoco surja de la cabecita caliente de un internacional. No, esto tiene que surgir de información que va a ser proveída por las entidades de gobierno que trabajan el tema migratorio. Por eso es que el instituto lidera este ejercicio acompañado por nosotros desde el punto de vista técnico, llama a todas esas entidades, las entidades ofrecen información y nosotros nos dedicamos al análisis. Incluimos también a Pucamaima y a Omilca en un inicio de este perfil para que nos recogieran información y pudiéramos también trabajar un perfil más completo. Posteriormente nosotros obtuvimos la información, le dimos las gracias a Pucamaima y a Omilca y con el instituto trabajamos ambos el afinamiento de este documento, que es un documento de consulta que genera información para que la sociedad, los políticos puedan generar política pública. Sí. Mire, usted me va a disculpar que a veces yo le toco temas muy puntuales y yo sé que a ustedes los técnicos no les gusta verse un poquito acorralados, ni es cortesía. No, para nada. Acorráleme, no hay ningún problema. Pero como estamos tratando, ¿no verdad?, de políticas públicas en materia migratoria, por ejemplo, yo le iba a tratar el tema venezolano y le quiero hacer un paréntesis en el haitiano. O sea, el diseño, sí, pero el diseño de las políticas tiene que responder en parte a la cultura de los pueblos. Claro. Entonces, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de tener sentado donde usted está un candidato presidencial de Haití y él le preguntaba yo que por qué los haitianos no tenían documentos, tantos haitianos no tenían documentos. Y él me decía que independientemente de los esfuerzos que pueda hacer el gobierno, ellos tienen una cultura. Y dentro de su cultura, sacar documentos no es normal.
porque ellos practican el vudú. Y esa es su idiosincrasia, y está en su constitución. Entonces dice, es su creencia, hay que respetársela, cierto o falso, esa es su identidad como pueblo. Y ellos señalan que ir donde uno que usted no conoce, a decirle que usted nació tal día, que tuvo un hijo tal día, tal hora, hijo de Juan, hijo de María, y que ese muchacho nació un martes a tal hora, es darle herramientas para que cualquiera le pueda hacer un trabajo hasta de magia negra. Ellos lo creen así, y ellos por lo general tratan de no exponerse a que le pueda suceder eso. Eso es parte de una sociedad que piensa que eso es cierto y eso hay que respetárselo. Entonces, de una manera u otra, ellos se hacen excluidos, ¿no es verdad?, de una sociedad moderna que exige identificación, exige un ID para usted presentarse tanto en su nación como fuera. Entonces, a la hora de uno ver eso, usted dice, bueno, pero ellos también tienen derechos, pero lo están perdiendo por su cultura. Habría que pensar en la construcción de un mecanismo que les permita garantizar a ellos que puedan estar dotados de un documento sin que afecte directamente su creencia. No sé si eso usted lo ha visto. Yo le voy a contestar a ese planteamiento de una manera muy clara. De los 260.000 que aplicaron al Plan Nacional de Regularización, más de 90.000 tenían pasaporte. Entonces, hay que reconocer que existen muchos personajes que juegan con el sentir de los pueblos. Sí. Pero yo no creo que alguien, por razones de vudú, por razones religiosas, vaya a negarse a tener un documento de identidad porque crea que lo van a que suministrar esa información. A ver, ya estamos en el siglo XXI. Yo entiendo que por muy pobre y por muchos problemas que tenga Haití, el hecho de que querramos generalizar al haitiano y enmarcarlo o encerrarlo en un contexto en donde no quieren documentos porque eso es brujería o puede ser sujeto a brujería. Y yo he visto mucho con Facebook también, con WhatsApp. Los gobiernos son laicos, ¿no? Sí. En su gran mayoría. Entonces, no pretenderíamos, si somos serios, digamos, en nuestro trabajo, pensar que la población se va a negar a recibir un documento. A ser registrada por esa versión. A ver, partida de nacimiento, cédula de identidad y pasaporte son documentos necesarios. Lo que sucede es que posterior al terremoto, que se destruyó tanta información por el terremoto mismo, se quemaron o quedaron bajo las ruinas, hay efectivamente unos retos importantes para producir estos documentos que fueron destruidos. Y también el tema del analfabetismo. Entonces, bueno, eso también tiene su... Vámonos a una breve pausa. Vamos a continuar hablando del instituto y de la participación del perfil aquí en Última Entrega. En breve retornamos.